tratar de seleccionar el mejor modelo ARIMA en componente autorregresivo en términos de diferenciación o integración y en términos de media móvil para la serie depósitos en moneda extranjera. Para ello habíamos recurrido a lo que es la metodología de Box-Jenkins en una primera etapa, lo que era la identificación de los posibles procesos ARIMA, y en una segunda etapa, que era ya, en esta etapa de identificación, habíamos identificado 3 modelos ARIMA posibles, y en la siguiente etapa era la estimación, básicamente, ¿no? La estimación, como les mencionaba, realmente es bastante sencilla. En primer lugar, estimamos un modelo ARIMA 110, que básicamente es con un término autorregresivo, y la variable dependiente con especificación en primera diferencia y con escala logarítmica, log. La segunda especificación, que era un modelo ARIMA 011, en el sentido de que solamente hay un término de media móvil, MA1, y de igual manera, ¿no? La variable dependiente está en diferencia y está en logaritmo. En todos los casos estamos asumiendo que la constante es igual a 0. Y la última especificación que habíamos señalado es el ARIMA 111. Involucra un término autorregresivo, involucra de que la variable está diferenciada una vez y de que tiene un término de media móvil. Ahora el siguiente paso que debemos realizar según la metodología de Box-Jenkins es básicamente irnos a la etapa 3. Que es la verificación y pruebas de diagnóstico. Posiblemente, en términos relativos, esta sea la más compleja. No tanto, pero involucra alguna serie de pruebas. Vamos a realizar la prueba de normalidad de residuos, en este caso. ¿Y qué es lo que debemos verificar? Lo que debemos verificar es en cada uno de los modelos, debemos ver si los residuos tienen una distribución normal. Para verificar la condición de normalidad, me voy a ir al primer modelo, que es el modelo A, que es verificar en diagnóstico de residuos, en Residual Diagnostics, la condición de prueba de normalidad con base en el histograma. ¿Okay? Entonces, lo que debemos hacer en cada una de las ecuaciones, repito, es irnos a View, vamos a abrir cada ecuación y vamos a verificar si se cumple la condición de normalidad. Disculpe, doctor, ¿está mostrando en la pantalla de View? Sí. No la estamos viendo. Perdón, la vamos a compartir. No se ve Word, doctor. ¿Se sigue viendo el Word? Ahora sí. Bien. Entonces, yo les mencionaba que para que ustedes puedan verificar la condición de normalidad, deben ir a cada ecuación y en la sección de View nos vamos a Residual Diagnostic o diagnóstico de residuos. Básicamente, aquí ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar la normalidad en los residuos.
vamos a verificar la prueba Loombox o coeficientes de correlación que sean iguales a 0. Y vamos a verificar también la prueba de heterocedasticidad. El primero que vamos a verificar es la prueba de normalidad. ¿Y cuál es la prueba de normalidad que aquí utilizamos? Es esta prueba que está abajo, que dice Harke-Vera. Bien, entonces ya en la verificación en cumplimiento de supuestos econométricos, desde luego. Lo primero que vamos a verificar es la distribución normal de los residuos. ¿Cuáles son los residuos? Los residuos es el épsilon en cada ecuación, ¿no? Esto es lo que vamos a demostrar. Para este caso utilizamos la prueba Harke-Vera. ¿Cuál es la hipótesis nula que plantea Harke-Vera? Plantea la hipótesis nula. Los residuos tienen una distribución normal. Esta es la hipótesis nula. ¿Okay? Esto es lo mismo que decir, que acá los residuos, recuerden ustedes, están delimitados por épsilon. ¿Qué significa distribución normal? Significa que el promedio de los errores es igual a 0 y que la varianza es constante y es unitaria. Entonces, esto de acá es lo mismo que esto. Tiene aquí una distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? Si la probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, los residuos, en este caso, sí tienen una distribución normal. De forma contraria, si la probabilidad es menor que el 5% o menor que el 10%, rechazamos la hipótesis nula. Si esto sucede, tenemos un problema de violación de supuesto econométrico. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, Saúl? Perdón, doctor, ¿puede repetir? ¿Existe distribución normal o no existe distribución normal en los residuos? No, no existe. ¿Por qué no existe distribución normal? Porque la probabilidad tiene que ser mayor al 5%. Muy bien, en este caso la probabilidad es 0.00000, ¿no ves? Sí, y también lo vemos en la kurtosis y en la asimetría. Muy bien.
Fíjense, la media está cercana a 0, lo cual es correcto. Si yo miro la desviación estándar, esta desviación estándar en el valor máximo no debe superar las 3. Para que exista una distribución normal, el valor máximo debe ser menor que 3 desviaciones estándar. Si yo multiplico 1.6 por 3, posiblemente este valor sea menor que 3 desviaciones estándar. Sin embargo, si por el lado mínimo yo multiplico 0.0168 por 3, el valor mínimo excede a las 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está acá, en estas observaciones. ¿Ya? Aquí hay uno de 0.10 y aquí hay otro de 0.06. Como dice Saúl, la kurtosis, fíjense, la kurtosis es mayor que 3, es un valor alto, muy lejano de 3. Entonces significa que tenemos una kurtosis con valores atípicos o valores anómalos, es el otro nombre, o valores aberrantes, son los sinónimos. Y por otra parte, la asimetría es negativa, ¿no? Entonces posiblemente estos datos atípicos que están por acá nos hacen de que exista un sesgo hacia la izquierda. Aquí la idea es que sean asimétricos, es decir, muy cercano a 0. Entonces, en resumen, esta probabilidad hace de que nuestros residuos no tengan una distribución normal. Nuestra muestra no es una muestra grande, es una muestra que tiene menos de 200 observaciones. Entonces, debemos cumplir sí o sí con el supuesto de normalidad. Si aquí nosotros tuviéramos, vuelvo a ser reiterativo, 500, 1000 observaciones, 400 observaciones, podríamos relajar este supuesto. Pero como nuestra muestra no es grande, entonces debemos ver dónde están los errores o dónde está ese problema y debemos corregirlo. Para ello, yo me puedo ir acá donde dice Receipts. ¿Y qué es lo que tengo acá? Lo que está con color naranja es la variable dependiente en variación porcentual, en variación logarítmico observada. Lo que está con color verde es lo pronosticado por el modelo. Es lo que el modelo pronostica. ¿Y dónde están los errores o dónde están las observaciones más fuertes? La diferencia entre lo observado y lo estimado es el color azul. O es el residuo, los errores. Entonces, lo más fuerte está acá, ¿no? Está en el año 2010, mes 12. Y el otro valor más fuerte está en el mes de junio del 2004. Entonces, debo introducir dos variables de impulso, que son dos variables dicotómicas, para corregir estas observaciones atípicas. Una en junio del 2004 y otra en diciembre del 2010. Entonces, aquí, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos, según el estadístico Jarque-Vera,
según el estadístico Arquevera, que los residuos o errores, también llamados, no presentan una distribución normal. Esto es, la probabilidad es menor que el 5%. Por otra parte, se identifican dos valores atípicos pronunciados. Dos valores atípicos. En el año 2004, mes de junio, y en el año 2010, mes de diciembre. Por lo tanto, para solucionar el problema de la no normalidad en la distribución de los errores, se deben crear dos variables de impulso, también llamadas variables dicotómicas. Disculpe, doctor, le hago una consulta. No Sí, pude llegar al gráfico donde ve el 2004 y creo que era el 2010 en IBIOS. bien, nos vamos a View. Sí. Sí, verificó el tema de la normalidad, ¿no? Sí, ahí llego bien. Ese gráfico lo veo. Aquí donde dice Receipts. Ah, perfecto. Gracias, gracias, ya lo estoy viendo. Sí. Bien, son los datos más atípicos. El primero es el... Sí, sí, gracias. Aquí no está escrito cuántas variables de impulso podemos meter. Podemos meter hasta 3, máximo 4. Meter más de 4 variables de impulso para corregir el problema de que los residuos no sean normales, ya es meterle mucha mano al modelo, en el buen sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero para corregir el problema de normalidad debemos crear estas variables de impulso que nos van a permitir capturar estos efectos que no los puede capturar el modelo. Entonces lo que vamos a crear es una variable, le vamos a llamar variable D0406. Esta variable D0406 representa el año 2004, en el mes de junio, que esta variable va a tomar dos valores. Va a tomar el valor de... Va a tomar dos valores. Va a tomar el valor de 0. Perdón, va a tomar el valor de 1 para el periodo 2004-06 y va a tomar el valor de 0 va a tomar el valor de 0 para todo periodo de tiempo que sea diferente del 2004-06. ¿Ok? Esta es una variable de impulso.
Y la otra variable de impulso que vamos a crear va a ser la variable de 10, 12. ¿Qué representa la variable de 10, 12? Representa el año 2010 y representa el mes de diciembre. Entonces, esta variable va a tomar el valor de 1 para el periodo de tiempo 2010, mes de diciembre, y el valor de 0 para cualquier periodo de tiempo, que sea diferente del mes de diciembre, perdón, del mes de diciembre del año 2010. Estas son nuestras dos variables de impulso. La pregunta es, ¿esto cómo lo hacemos en eViews? Para crear una serie, yo me voy a ir a, voy a minimizarlo esto de acá, lo voy a cerrar, mejor dicho. Me voy a ir a Quick. Y en la segunda opción de Quick tengo la opción de generar series. Quick Generate Series. Y aquí voy a crear una variable que se va a llamar D0406 igual a 0. ¿Ok? Toda la variable va a ser igual a 0 y después la voy a editar manualmente. Y OK. Y luego voy a crear otra serie. Me voy a Quick nuevamente. Generar serie. Y aquí voy a crear una nueva variable que va a ser D 10, 12 igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es, cada variable la voy a abrir. Y donde dice 2004-06, mes 6, la voy a editar. La voy a editar y simplemente y manualmente voy a poner el valor de 1. Luego, si yo la grafico, si grafico la serie, va a ser, toda la serie va a ser 0 y el único valor que va a tener de 1 va a ser el mes de junio del año 2004. Lo propio voy a hacer para la variable de 10, 12. Voy a editar. Edit. Y donde es el mes de diciembre del 2010. Perdón, ya me pasé. Donde es el mes de diciembre del 2010, pongo el valor de 1. Si la grafico, solamente para el mes de diciembre del 2010 es 1 y 0 es en otro caso, ¿no? Entonces, esta es la forma como puedo introducir estas dos variables dicotómicas o de impulso para corregir el problema de la normalidad. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, en cada modelo, nuevamente debo hacer la estimación, acá en Estimate, pero incluyendo las dos variables de impulso, D04, 06 y D10, 12. Si yo verifico, ya están creadas las variables de impulso. Aparentemente no son significativas. Aparentemente no son significativas. Pero si ahora realizo la prueba de normalidad, si me voy a View Residual Diagnostic y veo la prueba Harke-Vera,
lo que voy a verificar es que se corrigió el problema. Ahora el test Harke-Vera, la probabilidad es 0.1698. Esta probabilidad es mayor que el 5% y la probabilidad es mayor que el 10%. Por lo tanto, hemos cumplido con el objetivo. Lo propio debo hacer con el modelo B y el modelo C. Si yo verifico, hay un problema de que los residuos no son normales, no tienen una distribución normal. Entonces debo introducir las variables de impulso de 0,406, de 10, 12 y voy a verificar de que en todos los casos ya se cumple la condición de normalidad. Verifico la normalidad, histogram normality test. Nuevamente me voy a estimate, de 0,4, de 10, 12, y ahora ya se cumple la normalidad. En todos los casos, la probabilidad es mayor que el 5% y la probabilidad es mayor que el 10%. Entonces, después de introducir estas dos variables de impulso, ahora sí, el modelo cumple con el supuesto de normalidad en la distribución de los errores. Esto significa que la probabilidad Harke-Vera es mayor que el 5% y es mayor que el 10% respectivamente. Bien, otra prueba que debemos verificar es la prueba Loom-Box. Esto se llama también correlogramas. Está con el nombre de, si yo me voy acá a View, Residual Diagnostic, es correlogramas de residuos cuadrados. ¿Okay? Correlogramas de residuos cuadrados. ¿Qué es lo que nos prueba esta prueba? Básicamente lo que nos prueba es que la hipótesis nula, que los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0 de forma conjunta. Esto en términos de notación econométrica, decimos que el coeficiente lo vamos a establecer con letras.
con la letra tita. Pero lo vamos a hacer con mayúscula para que no nos confundamos con el coeficiente de media móvil de nuestro modelo. Aquí evaluamos la hipótesis nula de que todos los coeficientes de correlación, 1, 2, 3, hasta llegar a el coeficiente, son iguales a 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que evaluamos acá? Para ver esto, nos vamos a View, Residual Diagnostic. Esta es la prueba Loombox. Esta muestra de correlogramas residuos cuadrados es más pertinente para muestras pequeñas. La prueba de correlogramas Q-Statistics, esta es la prueba Box y Pierce. Esta prueba más funciona para muestras grandes, arriba de 200 observaciones. Entonces, si yo verifico la prueba Loombox de forma automática hasta 36 rezagos, lo que identifico es esto de acá. La idea básica es que todos mis coeficientes deben ser la probabilidad de manera conjunta para que el modelo ARIMA sea correctamente, que pueda concluir que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta es igual a 0. Todas estas probabilidades debe ser mayor que el 5%. Si no pasa esta prueba, debo buscar otro modelo ARIMA. Este modelo no serviría. Si ustedes se fijan, en todos los casos, la probabilidad es mayor que el 5%, ¿no? Por lo tanto, según la prueba Loombox o correlograma de residuos cuadrados, cumple con el supuesto de verificación. Los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0, toda vez que la probabilidad es mayor que el 5%. Esto debo verificar, esta condición debo verificar para cada modelo. Si un modelo no cumple esto, no pasa la prueba de verificación. Perdón, este es el modelo A. Vamos a ver para el modelo A. Correlograma residuos cuadrados. ¿Qué es lo que sucede en este modelo A? Tenemos coeficientes que no pasan la prueba, ¿no? Hay coeficientes donde son distintos de 0. ¿Por qué son distintos de 0? Porque el nivel de probabilidad es menor que el 5%. Por ejemplo, en el rezago 8 es menor que el 5%. En el rezago 9 es menor que el 5%. En el rezago 10. Entonces, para el modelo ARIMA, aquí vamos a ir concluyendo. El modelo ARIMA 1, 1, 0 no cumple. Este modelo ARIMA 100 no cumple con el criterio de verificación. Existen coeficientes de autocorrelación distintos de 0. ¿Qué significa eso? Significa que la probabilidad
es menor que el 5%. Vamos a ver el otro modelo, ARIMA. El otro modelo, ARIMA 011, que es este es el modelo B. Aquí vamos a poner A, B. Vamos a verificar el modelo B. Para el modelo C, sí cumple. El modelo C. Vamos a verificar el modelo B. El modelo B, que es el ARIMA 011. Verificamos en View Residual Diagnostic. Correlogram Square Residuals. Fíjense, aquí tenemos varios coeficientes de autocorrelación cuya probabilidad es menor que el 5%. ¿No? En varios rezagos. Por lo tanto, el modelo B tampoco cumple, el modelo B no cumple tampoco con el criterio de verificación. Existen coeficientes de autocorrelación distintos de cero. La probabilidad es menos del 5%. Y finalmente nuestro modelo ARIMA 111. Todos los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. La probabilidad es mayor que el 5% en todos los casos. El menor es este, ¿no? Que es 0.09, pero digamos que es menor que el 10%, pero en todos los casos es mayor que el 5 y que el 10%, solamente en el 8. Pero igual supera el 5%. Entonces, desde este punto de vista, si tuviéramos que elegir de estos tres modelos, el modelo que pasa, la prueba, es el modelo C. Tanto el modelo A como el modelo B no cumplen con la prueba de verificación. Bien, entonces, hasta aquí hemos ido a la prueba Loombox. Lo que nos faltan son dos pruebas para la verificación y pruebas de diagnóstico, según el enfoque de Box-Jenkins. Nos faltan la prueba de estabilidad e invertibilidad para los procesos ARMA. Por fines didácticos los voy a hacer para la prueba C, que es la prueba que cumple con todos los supuestos. ¿Cómo verifico la condición de estacionariedad o de estabilidad y de invertibilidad? Nos vamos a View. Voy a entrar de nuevo al modelo C, que es el modelo que cumple la prueba de verificación. Me voy en la cuarta opción que nos señala ARMA Structure o estructura ARMA. Aquí verificamos las condiciones de estacionariedad y de invertibilidad. Yo les sugiero iniciar por un formato que muestre en forma de tabla.
verificando en forma de tabla cuáles son las conclusiones. Esto es, estas son las pruebas de estacionariedad e invertibilidad. Acá lo que nos muestra el programa econométrico son raíces inversas. Recuerden ustedes cuando hacíamos un poco algunos ejercicios matemáticos, nosotros evaluábamos de que las raíces deben estar fuera del círculo unitario para que sean estacionarios o para que sean invertibles. En este caso, como hablamos de raíces inversas, debe ser lo contrario, ¿no? Las raíces inversas deben estar dentro del círculo unitario. En este caso, vemos de que para las raíces o soluciones en los procesos AR está dentro del círculo unitario, por lo tanto, ¿qué se concluye? Se concluye de que no existen raíces o soluciones fuera del círculo unitario, y esto significa de que los componentes AR son del modelo es estacionario. Por otra parte, si vemos los componentes MA, los componentes MA tienen soluciones o raíces dentro del círculo unitario, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el modelo ARMA en sus componentes de media móviles son invertibles. Entonces, este es otra condición que se debe cumplir. La estacionariedad para procesos AR y la invertibilidad para procesos de media móvil. Y la última prueba que tenemos es la prueba de no heterocedasticidad en 1 y 2 rezagos respectivamente. ¿Qué significa eso? Aquí voy a tratar un poco de utilizar notación para definir estos elementos de que comprende la no estacionariedad. Bien, ahí tenemos un poco que hacer alguna descripción previa o conceptual. Vamos a irnos a lo que son la prueba de heterocedasticidad ARCH. Gran parte del curso en hacia adelante vamos a ver lo que son las pruebas de heterocedasticidad ARCH. Que en realidad estas pruebas es el origen de este curso de volatilidad financiera. Cuando estimamos un modelo econométrico, en este caso nosotros hemos estimado este modelo. Lo primero que hacemos es estimar un modelo econométrico.
estimamos un modelo. Es en este caso, por ejemplo, el modelo 3. El siguiente paso es, deseamos evaluar si los errores tienen una varianza constante. Es decir, son homocedásticos. ¿Qué es lo que significa distinto? Este es un supuesto econométrico. Este es un supuesto econométrico que se debe cumplir. Si no existe homocedasticidad, lo contrario es heterocedasticidad. Por lo tanto, los errores o por lo tanto podemos decir el término de perturbación estocástica tiene un comportamiento heterocedástico o varianza distinta. ¿Okay? ¿Y esto cómo lo probamos? Lo probamos a través de la prueba ARCH. ¿Qué significa ARCH? ARCH significa Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Que esto sería como heterocedasticidad condicional autorregresiva. O, mejor dicho, también puede ser heterocedasticidad autorregresiva condicional. Entonces, ¿en qué consiste la prueba ARCH en un rezago? A través de esta expresión, que es el término que es nuestra ecuación principal, se estima una regresión auxiliar. Para este caso, para la regresión auxiliar, ¿cuál va a ser la variable dependiente? La variable dependiente va a ser los errores elevados al cuadrado. Los residuos de los errores elevados al cuadrado. Los cuales, ¿de quiénes van a depender? Si es en un rezago, va a depender de sus propios errores, pero de forma autorregresiva. Entonces, la variable dependiente ingresa como variable explicativa en un periodo. Y aquí el término de perturbación estocástica lo vamos a denotar con la letra, vamos a poner la letra Ni. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la prueba ARCH en un rezago? La prueba ARCH en un rezago evalúa la hipótesis nula que este término autorregresivo alfa 1 es igual a 0. Si este término autorregresivo es igual a 0, decimos de que los errores elevados al cuadrado no dependen de los errores elevados al cuadrado en un periodo. Esta es la prueba ARCH para un rezago. ¿En qué consiste la prueba ARCH para dos rezagos? Básicamente señala de que existen
dos términos autorregresivos en un periodo y en dos periodos respectivamente. En dos rezagos, para que no exista heterocedasticidad condicional a dos periodos, se evalúa de que los verdaderos valores de los parámetros, en este caso, por ejemplo, alfa 1 y alfa 2, son iguales a 0. Esto de acá es lo mismo que decir no existe heterocedasticidad en un periodo. Y esto otro de acá es lo mismo que decir no existe heterocedasticidad en dos periodos. ¿Cómo verificamos esto en EBIUS? Nos vamos estamos en la ecuación C. Nos vamos a View, Residual Diagnostic y en la última, pruebas de heterocedasticidad. En pruebas de heterocedasticidad vamos a irnos donde dice Arch. Y en primer lugar vamos a evaluar una prueba en un rezago. Este es el número de rezagos. En un rezago. ¿Qué es lo que evaluamos acá? Evaluamos la probabilidad. Fíjense, la probabilidad, o en otras palabras, la variable dependiente es residuos al cuadrado. La variable explicativa es residuos al cuadrado en un periodo, la cual esta probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de que no rechazamos la hipótesis nula que no existe heterocedasticidad. Entonces, aquí la regla de decisión, voy a copiar esto, es verificar de que no exista heterocedasticidad. Y eso lo podemos verificar con las probabilidades. Las probabilidades son mayor que el 5 y el 10% respectivamente, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula para un rezago. Lo propio debemos hacer para dos rezagos. View Residual Diagnostic, prueba de heterocedasticidad, Arch, ahora en dos rezagos. Y llegamos a la misma conclusión, ¿no? La probabilidad, en este caso, es mayor que el 5% y mayor que el 10%. Por lo tanto, toda vez que la probabilidad es mayor que el 5 y el 10%, no se rechaza la hipótesis nula. En otras palabras,
no existe heterocedasticidad en dos periodos o en dos rezagos, ¿no? Bien, entonces, de esta forma, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado un modelo econométrico o un modelo univariado en el cual lo hemos identificado correctamente a través de la metodología de Box-Jenkins. Lo hemos estimado, hemos realizado la estimación, hemos realizado las pruebas de verificación y diagnóstico. El modelo tenía problemas de normalidad en los residuos. Introducimos variables de impulso para corregir el problema de normalidad. Hemos verificado de que los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. Hemos verificado de que el componente autorregresivo es estable y es estacionario. Hemos verificado de que el componente de media móvil es invertible. Y hemos verificado de que no existe heterocedasticidad en 1 y 2 rezagos respectivamente. Por lo tanto, una vez que de que el modelo cumple con la verificación y diagnóstico, finalmente podemos utilizar el modelo para efectos de pronóstico. ¿Cómo ven hasta acá? ¿Qué dice Saúl? Pero solo hemos hecho con los rezagos, ¿no, doctor? ¿Perdón? Solo a los rezagos se le está haciendo, a las arch, ¿no? Sí, esto es a los rezagos del error. Para la homocedasticidad, ¿no? Sí, correcto. Pero yo le preguntaba, ¿cómo ve usted esta metodología de todo lo que hemos hecho? Bueno, en base al enfoque de ellos, la veo práctica, ¿no? Y es sencilla porque ya el Livius lo hace todo. Sí, aquí digamos lo importante es el tercer paso, ¿no? Para irnos al pronóstico debemos cumplir todo esto. Eso es lo importante. Usted indicaba así que solo podríamos hacer como dos manipulaciones, o sea, dos rezagos, ¿no? Porque ya es como meter mucha mano al modelo y Yo no lo que habría... les decía es que podemos incluir hasta 4 variables de impulso, ya. inclusive. Nosotros aquí lo que hicimos, en las variables de impulso, el tema de nuestros residuos no tenían una distribución normal. Entonces, lo que es meter mucha mano al modelo es crear estas variables. No crear muchas variables de impulso. ¿Okay? Entonces, una vez tengo mis 3 modelos, modelo A, modelo B, modelo C, solamente un modelo es el que cumple todo, los otros modelos no lo cumplen. Supongamos de que mis 3 modelos cumplieran todo. Entonces, el modelo que se elige es el que cumple todo. ¿Qué pasaría si los 3 modelos cumplieran todo?
un criterio para elegir entre modelos rivales es lo que se llaman los criterios de información. Voy a poner al mismo tiempo los tres modelos. Este es el modelo A, este es el modelo B y este es el modelo C. Cuando tenemos tres modelos, debemos comparar los criterios de información. ¿Cuáles son los criterios de información? Son estos tres que están acá. Akaik, Schwartz y Hannan-Quinn. ¿Qué es lo que debo comparar entre estos tres modelos? Generalmente el mejor modelo es aquel donde se minimice el criterio de información. ¿Qué significa eso? Donde tenga el valor más bajo o más negativo. Por ejemplo, con el primer criterio que es Akaik, este modelo da 5.61. En el segundo modelo es 5.59. Y en el tercer modelo es 5.64. ¿Cuál de los tres modelos es el que tiene el menor valor? Es el tercer modelo, ¿no? Tercero. Si veo el criterio de Schwartz, 5.54, 5.52, 5.55, el valor que tiene el modelo que tiene el menor criterio es el valor es el modelo de Schwartz, perdón, es el modelo 3, que es el más negativo. Lo propio, si verifico el modelo, el criterio de Hannan-Quinn, 5.59, 5.56, 5.60 negativo, de los tres modelos, el que tiene el valor más negativo es el tercer modelo. Esta es una forma de verlo. Si quiero comparar los modelos, también puedo hacerlo a través de el error de estimación. Fíjense, el error de estimación es 1.42, 1.46, 1.44. El que tiene el menor error de estimación, esto es el tercer modelo. Y otra regla también que se puede ver es el R cuadrado. El R cuadrado ajustado nos dice en qué porcentaje se explica a la variable dependiente, ajustado por los grados de libertad. Esa es la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. El R cuadrado es 0.32, lo que implica de que este modelo me explica el 32% de la variable dependiente. Este segundo modelo, ajustado por los grados de libertad, me explica el comportamiento de la variable dependiente en 30%. Y el último modelo me explica la variable dependiente ajustado por los grados de libertad en 34% de variabilidad. Si yo comparo por la regla del R cuadrado ajustado, el que tiene la mayor explicatividad es el tercer modelo. ¿Ok? Entonces, de estos tres modelos, me he quedado con el modelo C. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer el pronóstico. Vamos a hacer dos tipos de pronóstico. Un pronóstico determinístico y un pronóstico estocástico. Para ello, primero voy a crear un modelo de simulación. Me voy a ir a PROC.